Creo que es absolutamente necesario ser dócil frente al dolor. Mientras más rebelde seas frente al dolor, más se queda contigo, más te jode, más persiste. Bueno, pocas veces me han dicho, preséntame como te dé la gana, y Pilar Sordo sabe por qué puede decírmelo, es psicóloga, es escritora, es investigadora. Pilar, muy bienvenida Ay, a pues estoy tan Conversaciones. contenta, muchas Lo mismo gracias. digo, ¿eh? Lo mismo Gracias digo. por este espacio de conversación. Bueno, me interesa hablar mucho contigo porque, Lo de que hecho, la quieras. gente, vos escribiste e investigaste, conversa menos. Estamos hablando menos, estamos usando menos vocabulario al hablar. Hemos ido reduciendo la cantidad de palabras que circulan por nuestras cabezas. Ustedes los argentinos llenan todo con la palabra coso. Así, todo así, todo el tiempo Todo así. el coso puede ser millones de cosas. Pero no, hablando en serio, la verdad que hay un psiquiatra español con el que yo tengo el honor de trabajar en España que se llama José Luis Marín, que tiene una frase que a mí me encanta, que dice que nos enfermamos por falta de vocabulario, y que en la medida que hemos ido cambiando palabras por emoticones, que hemos ido reduciendo la paciencia, porque no solo me cuesta decirte lo que me pasa, sino que cada vez tú tienes menos paciencia para escucharme a mí. Entonces, ese intercambio hace que sea muy difícil generar conversaciones donde de verdad ambos se sientan escuchados y atendidos en esa conversación, porque la conversación tiene que tener ese desafío en el que yo me exponga a transformarme con lo que tú me dices, porque si no se transforma en una especie de monólogo intermitente, digamos. Entonces, ¿Y cuándo surgió tu vocación, no solo por la conversación, sino también por la psicología? ¿En qué momento dijiste, me voy a enfocar en las personas? yo creo que de alguna manera lo sentí siempre. Siempre fui buena para escuchar, independiente que mi apellido era sordo. Siempre tuve este rol como de la Dependiente. amiga empática que estaba escuchando lo que le pasaba a las compañeras del colegio. Entonces, siempre sentí que tenía que ver como con el otro mi vida. No, nunca me vi en otro espacio que no fuera en un espacio relacional. No, nunca me vi en otro lado. Cuando miramos el futuro, te leía en una entrevista que vos decías, yo antes pensaba en años y ahora pienso en navidades. Ujú. ¿Por qué pensás en navidades esta idea de me quedan 20 navidades? Sí, María Laura es la que me hizo la María Laura pregunta. Santillán, Tal cual, colega nuestra. tal cual, amiga mía preciosa. Porque me parece que es más desafiante pensar en Navidades. O sea, porque me acorta. Si yo digo me quedan 20 años, que es más o menos el rango de vida que tienen mis papás, eh, como que todavía siento que es muy largo. En cambio, si digo 20 Navidades, que ya casi son 19, eh, estoy como más atenta a tomar decisiones que de alguna manera me apunten a la plenitud, al estar en paz, a ver qué cosas son importantes y cuáles no, por qué cosas sí me quiero arriesgar o apostar en la vida y cuáles ya no me interesan tanto. Me hace más consciente. Yo igual puedo partir en media hora más, digamos, sin, evidentemente que nadie sabe nada, pero en esa supuesta hipótesis yo siempre he pensado, y después de que murió mi pareja de cáncer en el 2009, entendí que lo único que te da conciencia de vida es tener conciencia de muerte. Entonces, intento, como dice Darío, el apellido impenetrable, él sabe que lo quiero mucho, pero no lo puedo pronunciar jamás. Bueno, como dice Darío, una vez a la semana hay que pensar que uno se va a morir. Bueno, yo creo Te quise ayudar, pero yo tampoco lo probé. es que no No, no. puedo, es como Z, Sí, que quede como Darío Z, sí. te queremos, lindo, pero él siempre dice, por lo menos una vez a la semana piensa que te vas a morir. Y yo creo que esa reflexión te ayuda en esa toma de las decisiones. Y si pensamos eso, ¿qué deberíamos cambiar? No sé, pues a lo mejor nada o a lo mejor todo, dependiendo de cada persona. Yo, si pienso eso, lo primero que me surge en la cabeza de poder decirte es como querer más estar con los que amo, digamos. Porque en esta cosa peregrina que tengo yo, que el otro día un periodista de tu mismo, de La Nación, me decía lo que yo no me había dado cuenta, que es que
sigo siendo la única mujer psicóloga que recorre el continente hace 30 y tantos años, desde España hasta Puerto Williams o Ushuaia, digamos. Entonces ese peregrinaje o ese andar como con la valija todo el rato, que me llena de amor y de gratificación, me ha hecho perderme un montón de cosas también. ¿Qué sentís que perdiste? Desde celebraciones, acompañar a gente que quiero acompañar y no puedo, muertes, nacimientos, cumpleaños. ¿Y alguien te pasó factura por eso? ¿O vos? No, yo primero, pero sin duda mis hijos en algún momento sí. Creo que también ha tenido costos en términos de pareja. No es fácil acompañar a alguien que se dedicó a peregrinar intentando mandar un mensaje, digamos. Por muy dócil que yo sea o intente estar acompañando o haciéndome presente, igual la lejanía genera esa sensación de ausencia al final, que la siento yo y la percibe el otro igual, y no tengo, como que siento que no tengo más ganas de estar generando ausencias. Quiero regalar presencias para la gente que me importa. Ese peregrinaje tiene distintas etapas. Vamos a arrancar por esta última etapa, pero vamos a ir a recorrer parte de tu historia. Dime cómo te hablas y te diré cuánto te quieres. ¿Por qué? Porque esta es una investigación que lleva 8 años, que todavía no termina, y que yo intenté preguntarme, o sea, me pregunté de qué dependía nuestra salud mental. Y entonces, de hecho, en la conferencia yo cuento todo el viaje completo, desde hacerme esa pregunta y por qué me la hice y por qué me la pregunté. Y al final a lo que llego es que la unidad más básica de salud mental es el diálogo interno. Es cómo te hablas, porque eso determina tu amor propio, pero no solo determina tu amor propio, sino que determina tu visión de mundo. Es como que al final la frase de la señora Mirta Legrand es súper cierta, digamos. Como te ven, te tratan, tal cual. Si te ven mal, te maltratan. Exacto, y si no te contratan, dice ella también. Pero yo creo que tiene que ver con que el cómo yo me veo, si yo me percibo confiable, lo más probable es que vea confiabilidad en el mundo. Si yo me percibo noble, me va a costar menos enganchar con la nobleza en el mundo también. Creo que el diálogo interno, mi autopercepción, tiende a definir, de acuerdo a lo que el estudio ha ido mostrando, tiende a definir mi visión del mundo y de cómo yo me voy a relacionar con él, y desde ahí cómo voy a vivir mis procesos de duelo, cómo voy a definir mi propósito de vida, cómo voy a expresar lo que me pasa en relación a ese mismo motor. ¿Cambiamos las personas? Viste que hay una frase, esas frases hechas por ahí, que dice: las personas nunca cambian, son como son. No, yo creo que cambiamos todo el tiempo. ¿Por qué cambiamos? Y ojalá fuera así, digamos, porque sería muy triste que las experiencias de la vida no te modificaran, que no te hicieran cambiar prioridades, que no te permitieras cambiar de opinión. Humberto Maturana, un chileno biólogo que ya no está con nosotros, pero que era un capo, decía que había que agregar a los derechos humanos 3 derechos, digamos. Uno era el cambiar de opinión, el otro equivocarse y el otro de irte de lugares en los que no te sientes bien. Me parecía que eran 3 derechos humanos inclaudicables. Y yo creo que es cierto, yo creo que qué triste sería que pensar igual que la Pilar de los 30. Creo que, de hecho, me encantaría que la Pilar de los 30 hubiera pensado como pienso yo hoy día, se hubiera ahorrado un montón de dolores, digamos, pero porque vamos evolucionando, porque somos dependiendo de las circunstancias, porque yo soy ansiosa en determinadas circunstancias y hiper tranquila en otras, porque puedo ser ordenada en algunas cosas y desordenada en otras, digamos. Y ese cómo, cuándo, dónde y con quién yo aplico mi característica o las pongo al servicio, va generando también una forma de autoconocimiento. Yo soy profundamente generosa, pero he ido aprendiendo a lo largo de la vida y sobre todo estos últimos años a darme cuenta que no todo el mundo se merece mi generosidad. Entonces he ido seleccionando. ¿Eso no te hace mala persona? No, me hace cuidarme, porque ¿por qué voy a estar regalando algo que me parece en mí súper luminoso y que trabajo para cultivarlo, porque no es por azar tampoco? ¿Por qué se lo voy a regalar a alguien que no lo va a saber valorar? Ojalá me diera cuenta antes de dárselo, pero creo que uno tiene que ser capaz de poder, en este proceso de autoconocimiento, que creo que a eso vinimos a este mundo, a conocernos profundamente,
a desmantelarnos todo lo que nos enseñaron, más quizás venimos más a desaprender que a aprender cosas nuevas. Y en este no ir dejando aprendizaje, creo que el irte escuchando y el ir captando este diálogo interno pasa a ser una herramienta brutal de autoconocimiento y de autocuidado también. Hablabas hace un ratito de la muerte de tu pareja. Uh-huh. ¿Qué te generó, digamos, qué te generó, aparte del dolor, el día después? A ver, lo que pasa es que primero él me la hizo muy fácil. ¿Por qué? Porque fue súper buen paciente de cáncer, fue un hombre muy dócil frente a su tema, colaboró en el proceso, tuvo una partida súper consciente, él era tremendamente profundo y como muy consciente de todo su proceso, fue muy protagonista, esa era la palabra que estaba buscando. Entonces me la hizo fácil, primero. Segundo, creo que fue el tiempo, porque no fue mucho tiempo lo que nosotros estuvimos juntos, fue 9 meses sano, 9 meses enfermo, le habían dado 4 con la enfermedad, pero fue lo suficiente para cambiarme la vida, digamos. Entonces, ¿qué aprendí? Aprendí que el tiempo real no tiene nada que ver con el tiempo emocional, que puede pasar cosas en un segundo que de verdad te modifiquen tu historia, que hay personas que están 30 años y a lo mejor descubren menos cosas de las que yo descubrí esos 9 meses, o ese año y medio completo. Que el regalo, vuelvo a lo que te decía al principio, que esta conciencia de muerte te hace protagonista de tus decisiones dentro del día a día, dentro de la vida, ojalá lo más lúcida y despierta posible, donde puedas cometer locuras irracionales, de mandarle un regalo a alguien porque quieres que sonría, porque no hay tiempo para perder el tiempo, digamos, no nos queda demasiado. ¿Y cómo cambia la percepción del tiempo cuando te dicen que te quedan 4 meses? Mira, fue muy loco eso porque él en algún momento me dice todos debiéramos vivir como enfermos terminales. Y yo le digo ahí, es que la vida es una enfermedad terminal. Porque de lo único que sabemos es que nos vamos a morir, digamos, cuando nacemos. Y si todos tuviéramos conciencia de que la vida es una enfermedad terminal, la viviríamos como lo viven los enfermos terminales, donde él se tomaba un helado de piña y lo disfrutaba con una intensidad probablemente descomunal, porque la finitud le permite esa sensación de placer más profunda. Entonces, yo creo que hay algo ahí en la vida que nos hace pensar que podemos esperar para ciertas cosas, y yo he ido aprendiendo a que no tengo ganas de esperar. No tengo ganas de dormirme hoy con la sensación de un pendiente. Prefiero pasarme 2 pueblos y pecar de exceso antes de quedar en falta, sobre todo frente a los que amo, digamos. Cuando uno mira esto de cómo te hablas y cuánto te querés, hay otra de las cuestiones que a veces nos pasa a todos, esto no quiero crecer, ¿viste? Cuando cambiás de década, que vos lo has escrito en otro de tus libros, no queremos crecer justamente por esto de la finitud, no queremos crecer por inmadurez. ¿Por qué no queremos crecer? Porque crecer duele. ¿Y por qué duele? Porque es incómodo, porque el cambiar de fase o el crecimiento te lleva a un vértigo que no todo el mundo está dispuesto a tener. Yo creo que la incomodidad es la única invitación al crecimiento. Cómodos no crecemos nunca. Y ese roce que te produce el que tú te des cuenta que tienes que hacer un cambio, no es fácil de aceptar. Porque además todo el mundo te está diciendo que en la vida hay que estar happy, porque hay que estar contento siempre, porque ¿para qué te vas a arriesgar? Estamos como expertos en fuga, como arrancando todo el rato de todo aquello que te puede invitar a ser una mejor persona. Y si tú revisas tu historia, o yo reviso la mía, o las personas que nos están escuchando, las cosas más gratificantes de nuestra vida
han salido de situaciones difíciles, de riesgos, de hacer así, decir, me lanzo, digamos. Como en la apuesta, ¿no? Como en eso, como en la apuesta, como en el estar apostando al sí de la vida para permitirte avanzar. A veces como padres también uno mira a sus hijos y hay una frase que te surge que es, bueno, congelaría este momento, ¿no? Congelaría a un chico chiquitito. ¿Por qué se da? ¿Porque tenemos miedo a perder el control? ¿Porque tenemos miedo que les pase algo? ¿Por qué es que queremos congelar momentos? Porque el placer sería maravilloso congelarlo. La iluminación sería maravillosa, esos momentos que tienen magia. Uno quisiera perpetuarlos, pero... Y porque además sabemos, yo creo que eso también influye mucho, que cuando estás viviendo esa cosa maravillosa también sabemos que se va a pasar. Cuando uno empieza a tomar la conciencia de que todo pasa, entonces dan más ganas de capturar ciertos instantes, ciertas miradas. Yo le digo siempre a mis papás, a mi papá y a mi mamá tiene 83, mi mamá tiene 81. Cuando estoy con ellos les digo, suponiendo que ellos van a partir antes que yo, a lo mejor es al revés, pero igual la fórmula sirve, que es que yo cada vez que estoy con ellos les digo, yo compro recuerdos. Vengo a comprar recuerdos. Por eso me junto con ustedes, por eso quiero verlos, por eso los quiero besar, por eso quiero conversar, quiero escucharlos, porque quiero comprar recuerdos, porque al final uno solo puede optar a ser millonario en experiencias, porque eso sí te lo vas a poder trasladar, digamos, pero lo demás no va a quedar nada en nada. ¿Uno puede prepararse para esas partidas? ¿Estamos preparados, digo, para...? No creo. No creo. Yo de repente tengo gente que me pide así como de paciente, prepárame para la muerte de mi mamá, digamos. A mí me parece que eso, a no ser que haya cosas pendientes que decir y que tengas que reparar algo en el vínculo, como pedir perdón o que te perdonen o conectar una historia, me parece que preparar para ciertas situaciones en la vida es inefectivo porque además uno nunca sabe cómo va a reaccionar. Es como si me dijera a mí como chilena, ¿tú te preparas para los terremotos, para los temblores? Yo digo, sí, mira, tengo agua, tengo no sé qué, pero dependiendo del grado, lo que sea, yo no tengo idea si voy a salir corriendo, si me voy a parar del sillón donde estoy. No sé, porque frente a las situaciones, e incluso las más límites de la vida, nuestro cerebro es como impredecible en términos de su comportamiento. Hablando de comportamientos impredecibles, en un momento vos escribiste esta frase que es bienvenido dolor. ¿Por qué le diste la bienvenida al dolor? Por varias cosas. Primero, porque creo que es imposible no darle la bienvenida al dolor cuando llega para que no se transforme en sufrimiento. En la medida en que tú más rápido le des la bienvenida al dolor y te permitas atravesarte por él, más rápido se va y menos secuelas te deja. Para que no se enquiste, porque el sufrimiento en el fondo es opcional, porque es el no aprendizaje de ese dolor, de esa no experiencia que llegó. Pero también tiene que ver con algo que hoy día yo ya lo veo distinto, que es que yo siento que yo idealicé el dolor durante mucho rato, producto de mi formación más católica o judeocristiana social. Idealicé el dolor como única forma de recurso de transformación o de alquimia o de aprendizaje, y yo creo que no es así. Yo creo que me equivoqué. O sea, creo que hoy día creo y quiero creer, además, que también se puede aprender desde el placer, que también puedo descubrir cosas desde el estar bien, donde hurgo y busco en mí para poder estar lo más luminosa posible. Ya no creo que el dolor sea la única forma de aprendizaje, si bien es uno de los libros que la gente más me agradece, porque creo que de verdad acompaña en procesos de duelo porque tiene la investigación de la felicidad también ahí adentro. Si bien creo que es absolutamente necesario ser dócil frente al dolor, mientras más rebelde seas frente al dolor, más se queda contigo, más te jode, más persiste y por lo tanto menos aprendizajes te produce. La docilidad frente al dolor a mí me parece que es algo clave en el proceso del crecimiento humano. Cruzabas eso con la investigación que está allí, que
que habla de la felicidad, ¿no? Como ese momento que vos decías recién, es un momento que mientras está, decís, lo miro, lo veo, lo siento, y muchas veces ni te das cuenta que era ese momento. ¿Por qué? Porque yo creo que la cabeza de nosotros es muy frágil, tiende a seleccionar lo que ya conoce, lo nuevo, tiene miedo de perder eso que está viviendo y ya cuando tienes miedo de perderlo ya dejaste de disfrutar lo que está ahí. Eh, Le ponemos tanta mente a tanta cosa, entonces ya el helado de vainilla importa más por las calorías que tiene que por el sabor que produce. Entonces, cuando ya sube a la mente y entras en la intelectualización de lo vivido, dejas de disfrutarlo. No pierde la profundidad, esa exquisitez que te produce la carcajada de un bebé o que te produce la caricia de alguien que amas. Eso se siente. Cuando ya te pones a pensar si estás sintiendo, ya dejaste de sentir. Y creo que hacia allá no apunta la plenitud o el crecimiento al que tenemos que apuntar. Podés con IA. Podés con KPMG. Vos sos peregrina, como bien decís, de todo esto que tiene que ver con filosofía de vida, con tratar de vivir mejor, ser mejor. ¿Qué pregunta nunca te hicieron y te gustaría que te hayan hecho? ¡Wow! Esa. Esa. Tal cual. Esa. ¿Por qué? Esa misma. ¿Por Nunca qué? me habían hecho esa pregunta. No sé qué me gustaría que me preguntaran. Creo que tiendo a ser lo suficientemente, no sé, honesta en que cada vez que estoy siendo entrevistada, sobre todo por personas como tú, a las que tú sabes que te tengo un montón de cariño y admiración además, como de tratar de ser como congruente, donde mi cabeza y mi corazón estén como en la calma de poder darte una respuesta. Entonces como que no se me ocurre alguna pregunta que me gustaría que me hicieran, digamos. Si tuvieras que vivir una parte de la infancia, revivir una parte de tu infancia, ¿cuál sería? La adolescencia. Mirá qué loco. ¿Por qué? Porque no la viví. Ah, para al revés, para disfrutarla. Sí, total, porque porque no la viví, porque fui Por esto la culpa judeocristiana. claro, como una adolescente tan re buena, como que no molesté nada, como que no tuve nada muy disfuncional, como que los grandes, perdonando la palabra, como los grandes cagazos de la vida me los mandé más grandes, digamos, me hubiera gustado haber tenido esa posibilidad de errores ahí. Me hubiera gustado tener una adolescencia más honesta con el proceso, como que yo viví mucho tiempo en esta cosa como de la complacencia, del evitar el conflicto, de que mis papás no se enojaran, de tener las buenas notas para que estuvieran contentos. Entonces como que en eso fui poco yo. Ahora, cuando miro la historia, igualmente en esa adolescente hice cosas preciosas de adolescente, preciosas. Pero me hubiera gustado ser un poquito más irreverente. Creo que eso me faltó en la vida en general, digamos. ¿Qué película sentís que te marcó? Esa que decís, la veo una y otra vez. Comer, rezar y amar. ¿Por qué? Porque me parece que una oda a la estructura más profunda de lo femenino. Además me parece que el libro y la película tiene 150.000 frases, digamos, que son así como para estar con un cuaderno. Yo qué analógica. Se delata, le da mal. No, claro, todo mal. Acabo de delatarme, pero... Si estar con una tableta, no, se rompe la magia. Total, está cuaderno, muy bien el cuaderno. Está con un cuaderno. Es que además está probado neurológicamente que la conexión bolígrafo, mano, cabeza, corazón es mucho mejor que la experiencia digital de la digitoescritura, así que tampoco estamos tan mal los analógicos, pero como poder anotar y registrar las frases de esa película, tiene tantas frases que me parece de tanta reflexión en tantos momentos de la vida que la vería muchas veces más. ¿Qué te hace reír a carcajadas? Un montón de cosas. Primero la ridiculez, la ironía, el equivocarme, la torpeza, sí.
el equivocarme, me gusta mucho reírme de mí, soy como pava, como torpe en algunas cosas, me encanta eso, es una mezcla rara entre ingenuidad, inocencia, esa mezcla me hace reír un montón, de mí. Y del mundo, el absurdo, la sorpresa, lo disruptivo, me alucina las personas que tienen pensamientos disruptivos, que te sacan de repente con una respuesta distinta a lo que tú esperabas. A mí me hace reír mucho, yo me río mucho, la verdad que me ¿Y río. sos de llanto fácil? También, sí, Sí, también. péndulo. No sé si péndulo, pero he ido aprendiendo a ser muy honesta con la libertad de lo que siento, y si eso implica que me salgan lágrimas, pues me van a salir, digamos, no, como que ya no le pongo filtro a eso, no lo gestiono siquiera. ¿Y en qué momento respiraste esto de la libertad de ser quien soy que escribiste? Yo creo que cuando empecé a darme cuenta que la gente quería como sacarse armaduras, que ese es otro de los libros que recomiendo, que lo he leído muchas veces, que es El Caballero de la Armadura Oxidada de Fischer. Sí, buenísimo. Es buenísimo. Buenísimo. Buenísimo libro. Que es como El Principito, ¿no? Que uno como que lo lee varias veces y te metes en senderos distintos, exacto, dependiendo de lo que te esté pasando. Entonces sentí que la gente necesitaba mucho sacarse armaduras, y esa investigación, que es la que crea el concepto de pareja interna, fundamentalmente, que hoy día la vuelvo a tomar en el cuento del diálogo interno casualmente o causalmente, me parecía que había que dar herramientas para atreverse a ser solo uno. Es como dice Oscar Wilde, soy aproximadamente yo, para ser lo más aproximadamente yo que pueda, digamos. Creo que ese es el desafío de la vida. ¿Qué destruye a una pareja? Yo siento que la poca disposición de querer encontrarse. Creo que tiene que haber una profunda amistad primero. Como dice Gala dice que el amor verdadero son amigos profundos con momentos eróticos. Pero eso implica querer estar a disposición, de querer descubrirte, de querer conocerte, de querer saber tu día bueno, tu día malo, de no querer evaluarte, sino que querer estar contigo y para ti. Y sobre todo siento yo de perder la disposición de decir, ¿cómo lo hago sonreír hoy? Eso. Si yo pierdo eso y ya no me importó, y ya hoy día pasó, y nunca me importó saber si hoy día le pude o no haber generado una sonrisa o una disposición si lo necesitaba, me parece que cuando se pierde eso, ya hay que sentarse a conversar. Creo que debiéramos tener la posibilidad de elegirnos conscientemente todos los días, pero desde la conciencia de que hoy, como te elijo, en algo te quiero aportar, lo que sea que es necesario, pero en algo te quiero aportar. ¿Y cómo se mantiene eso a lo largo de los años? Digo, ¿vos crees que las relaciones, como las personas, también tienen que ir mutando? Yo creo que sí, yo creo que va cambiando. Lo que se necesita a los 30 no es lo mismo que a los 50, y va mutando en la medida que yo me voy haciendo cada vez más consciente de esa decisión de elegirte, de esa decisión de cuidarte, de mimarte hoy, o de atenderte, o de acompañarte, de que en algo se note mi presencia en tu vida hoy día, digamos. Creo que me parece importante. ¿Cuál es tu punto de vista respecto de la infidelidad? ¿Destruye una pareja? ¿Se perdona? Yo creo que va a depender de la historia, de los acuerdos y de los compromisos. Yo creo que sí se puede perdonar, lo que no se puede es volver a la misma relación que existía antes de eso. Creo que hay que construir otra. Se rompe algo. Claro, porque se rompió un acuerdo. En realidad se rompió un acuerdo, que pudo haber sido explícito o no antes, pero se rompió un acuerdo. Y hay que definir otro acuerdo para poder continuar. Pero sí creo que se puede perdonar, sí creo que se puede reconstruir una pareja después de eso, como también creo que es súper honesto asumir que no fui capaz de perdonarlo y que por lo tanto me tengo que retirar, o que te perdono, pero que igual me tengo que retirar, que esa es otra opción, digamos. O sea, te perdono, está perfecto, pero no puedo seguir contigo, digamos, porque si no te la voy a seguir cobrando el resto de la vida, y es una tortura para ti y para mí. Y se vuelve algo tóxico. Sí, total. O sea, yo
el perdón no significa querer volver, digamos. Pilar, ¿por qué corremos los que corremos? No tengo idea, José, porque yo nunca quise esto. Entonces no... ¿Pero te gusta? O sea, sí, sí, claro que me gusta. Lo agradezco profundamente, pero no fue algo que yo buscara ni que soñara, digamos. Y siempre cuento que si una tarotista en secundaria me hubiera dicho que me iba a pasar esto, le hubiera encontrado la peor tarotista de la vida. No, yo siempre intenté escuchar, eh, como dice Feynman, el viento. El sonido del viento. Sí, como siempre intenté como escuchar como lo que yo siento que Dios quería para mí y como era, cuál era, hacia dónde me empujaba la vida. Lo único que yo siento que soy protagonista, porque creo que lo demás forma parte de un tejido misterioso que yo tampoco lo tengo claro y lo desconozco, es en que nunca dejé de hacer nada por miedo. Y lo hice con miedo. Y me aterroricé y me paré en el escenario y todavía me sigue dando miedo. Y todavía me pongo nerviosa, pero lo hago. O sea, siento que el miedo nunca para mí, el miedo para mí es un estimulador de decir, ok, estamos recontra cagados en las patas, pues vamos que lo vamos a hacer. ¿Y sentís que es eso lo que te trajo hasta acá? Yo creo que sí, yo creo que esa osadía o ese arrojo, ese coraje, incluso esa falta de vergüenza, esa falta de vergüenza me ha ido permitiendo este avance o esta cercanía con el mundo hispano, porque lo que yo represento hoy día en el mundo hispano en general, ni hablar acá en Argentina, tiene que ver mucho con ese arrojo y con esa valentía. Creo que ese es mi gran mérito, digamos. Lo demás me parece que forma parte de un tejido misterioso que Dios ha diseñado para mí. ¿Cómo llevas esta época donde la política es tan bélica, tan beligerante de un lado y del otro, donde hay gente que se pelea en las comidas familiares solamente por pensar distinto? A mí, más que el tema de la política, me preocupa lo que se suponía que el mundo tenía que ir hacia algo menos binario, porque me parece que la evolución del mundo tiene que ir hacia algo menos binario, y cada vez estamos más binarios. Y lo que me complica de eso es que mi posición se valida por estar en contra de la tuya. Como que no se validara en sí misma, sino que se valida en oposición. Y eso me parece que nunca va a generar encuentros, no va a generar encuentros. Y vuelvo a lo que decía al principio, que la conversación, para que sea real, yo tengo que estar dispuesta a que en algo me transforme lo que tú me vas a decir. Porque si no, no tiene mucho sentido. La mayéutica famosa es eso. La mayéutica se genera o se genera desde quien la diseña como el proceso de transformación que se produce en la conversación. Yo necesito querer abrirme para que en algo, cuando me pare este sillón, me vaya pensando en algo que tú me dijiste. Si no, que es como la teoría de la confirmación, es como el algoritmo de confirmación. Lógico, que me va diciendo que soy inteligente porque todos piensan como yo y lo que veo en las redes están todos pensando igual porque el algoritmo me tira lo que yo pienso. Entonces me voy alimentando en una cosa donde parece que todos piensan y no, hagan siempre yo le digo a la gente, hagan el ejercicio de escuchar a gente que piensa muy distinto, pero háganlo desde la humildad para ver en qué podrían haber encontrado algo de verdad en ese otro, porque siempre lo hay, aunque estemos en antípodas de posición, pero siempre ese otro tiene algo que merece ser escuchado, y creo que el negar eso y la cancelación o todos estos fenómenos espantosos nos quitan humanidad, nos quitan cercanía, nos quitan la riqueza de aprender y de transformarnos a través del otro, que yo creo que es el gran potencial de crecimiento humano, si uno crece con el otro, no solo. Dos últimas. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Supongo que despertar conciencias, y hoy día puedo decir además que mi propósito tiene que ver con
con el legado ya, o sea, como con lo que quiero dejar. Y sobre todo con agarrar o sumar a ese propósito un disfrute personal mío, que ya no esté solamente al servicio del otro, sino que también esté como conmigo. Ese legado implica que cómo te gustaría ser recordada. Como una mujer que dio todo lo que tenía, que se fue seca, que no se quedó con nada, me emociona cuando te lo digo, que amó profundamente a los que amó, y que se atrevió a romper paradigmas, a aprender, a desaprender, que en ese aprendizaje se equivocó un montón, pero que se atrevió. Yo creo que como una noble mujer, me gustaría que me recordaran como una buena mujer. Un placer haberte tenido, Pilar. Para mí también. Placer. Gracias por este espacio hermoso. A vos. Un placer.